Pero en términos formales, Claudia, en términos constitucionales, en Egipto, ceder el poder no significa necesariamente abandonar la presidencia. De hecho, Mubarak sigue siendo el presidente. Mubarak sigue siendo el poder tras o detrás del poder, solo que él manifestó muy claramente, el mensaje no fue ambiguo, va a seguir controlando y supervisando el poder en la transición hacia la democracia en septiembre. Es decir, que Hosni Mubarak se puede quedar como presidente, aunque él en persona no sea quien de aquí en adelante lidere la transición. Lo podríamos entender así, que Suleimán es el que va a liderar entonces todo el proceso de diálogo, de convocatoria a todos los movimientos políticos egipcios, y que Hosni Mubarak de pronto se va a hacer un poco al lado en ese sentido. Hosni Mubarak sigue siendo nominalmente el presidente, va a seguir supervisando y controlando el poder, y básicamente lo que va a hacer es, ceder responsabilidad en la transición con el mismo régimen. Digamos que aquí estamos ante el fin de un individuo, pero no ante el fin de un régimen, en especial porque esto sigue respaldado por el ejército egipcio, que es de donde proviene el PND, el Partido Nacional Democrático de Egipto. Así que básicamente no vamos a contar con un Mubarak retirado del poder, va a estar detrás de él y dirigiendo la transición. Él va a seguir aferrado al poder hasta septiembre, pero dentro de la lógica de la transición democrática por la cual ha surgido, o de la que surgió, de la presión de las revueltas espontáneas del pueblo. Claro, y esas presiones que han ido creciendo, la Plaza Tahrir en los últimos 2 días se ha llenado tanto que ha llegado hasta la Plaza del Parlamento, y lo que quería escuchar toda esa gente ahí reunida, que lleva 17 días precisamente exigiendo la renuncia de Hosni Mubarak, que era la palabra, pues renuncio, me voy, les dejo con Suleimán. Entonces, finalmente, entendemos que en la plaza pues hay rabia, hay frustración, no lo lograron, pero aceptarán como ese papel que de pronto es claro dentro de la Constitución, pero ambiguo para quienes estaban esperando precisamente esa renuncia. Sí, realmente hay que comenzar por decir que esta fue una revolución que nació espontáneamente por parte del pueblo, que simplemente reivindicaba cosas muy básicas. Era una revolución de hambre, es una revolución que reivindicaba inclusión, sobre todo desde el punto de vista laboral, reivindicaciones democráticas. Básicamente el pueblo egipcio estaba culpando al régimen de la miseria y la pobreza en la que se hallaban. Sin embargo, por más que esta reacción que generó el discurso del presidente Mubarak sea de rabia, oyendo las declaraciones de la Plaza La Liberación en Egipto, la palabra que más sonó fue decepcionante, rabia. Sin embargo, como esta revolución comenzó de manera espontánea, sin que haya sido motivada por ningún partido político, lo más probable es que esa rabia o decepción terminen por perder dinamismo, terminen por perder vigor, por una sencilla razón: es que esa manifestación espontánea del pueblo no tiene una planificación política sólida, y así como no tiene una planificación política sólida, puede desvanecerse rápidamente. En Egipto en este momento hay 2 sociedades, hay 2 Egiptos: un Egipto, una república independiente de la Plaza Tahrir, y una república de Egipto, la que quiere seguir la vida normal con el régimen. Así que es muy posible que este sentimiento de rabia y decepción, en conclusión, termine por desvanecerse como una eventual salida. La otra eventual salida, Claudia, puede ser que esto desemboque definitivamente en el caos y la guerra civil. Es decir, o se diluye y ya se llenan de paciencia, digamos, dieron un paso en el hecho de ser escuchados por primera vez, de vencer el miedo frente a una dictadura y un régimen de 30 años que no les dejaba expresarse libremente debido a que ha sido pues una protesta masificada y espontánea. Entonces se puede diluir. Cumplieron con romper por primera vez ese miedo, pero también la otra opción es que puedan terminar en salidas mucho más violentas de lo que hemos vivido hasta hoy, en estos 17 días. ¿Se podría presentar eso? Es una posibilidad bastante latente. El pueblo, las decenas de miles o ya casi millones de egipcios que se han manifestado en la plaza de manera espontánea, quieren realmente la salida de Mubarak del poder. Esto puede llevar necesariamente a una transición violenta o caótica en Egipto. Y esto se puede reforzar con el hecho o la idea de que en 30 o 50 años de dictadura, entre comillas dictadura en Egipto, porque realmente es una autocracia en la actualidad, no hay un marco o una institución democrática o una tradición democrática que permita llevar a cabo una transición gradual y ordenada. Ese es un problema, ese es un grave problema que tiene Egipto en este momento, que no cuenta con una tradición democrática para hacer la transición de manera ordenada o pacífica. Digamos, se puede llevar a un vacío de poder, a una falta de institucionalidad, y es lo que puede ocurrir, digamos, si se manifiesta de manera violenta esta revuelta en Egipto.
Ojalá eso no termine así, porque si se llega a presentar de esa manera, obviamente toda la responsabilidad va a quedar sobre los hombros de un presidente, Hosni Mubarak, que no se quiso ir, que se aferró al poder, que no quiso renunciar. Profesor Rafat Ghotmi, ¿usted no cree que está siendo irresponsable ya con el pueblo, con la gente, precisamente Hosni Mubarak, al no dejar el poder y evitar ese derramamiento de sangre, o por el contrario está tratando de garantizar algo de orden en esa transición? A mí me parece que la política que manifestó el presidente Mubarak en el discurso fue bastante sensata. Yo recuerdo que un primer ministro en Europa, Berlusconi, dijo que Mubarak es un presidente sabio, y en efecto lo que manifestó en el discurso fue algo de sabiduría política, pues no son en vano 30 años de estar aferrado en el poder. Así que básicamente yo no creo que desde el punto de vista de la política real o realista, un presidente deba abandonar el poder por una revolución o una manifestación espontánea del pueblo que ni siquiera está conducida por una posición firme. Así que... Claro, profesor Ghotmi, permítame, ahí le interrumpo, que, bueno, remitirnos al único mandatario, jefe de Estado de Europa que ha dicho eso, y que es Berlusconi, que usted sabe que no goza precisamente del mejor prestigio, sobre todo aquí en el mundo occidental. Al interior de Italia, pues, obviamente las opiniones están divididas, hay quien le siguen y lo quieren, y hay quienes no, pero pues precisamente no goza del mejor prestigio. Ha sido el único que se la jugó, digamos, por Hosni Mubarak en público, porque creemos que los otros que han... Bueno, dado sus discursos ante la gente, pues seguramente por debajo de la mesa harán otra cosa, pero ¿no cree que es un poco también, digamos, paradójico remitirse a ese apoyo de Silvio Berlusconi? No, para nada. Berlusconi fue simplemente un ejemplo de tantos que han habido en Occidente. De hecho, si tú recuerdas, la secretaria Clinton, la secretaria de Estado de Estados Unidos, dijo hace pocos días que el único hombre capaz de hacer la transición democrática ordenada y gradual en Egipto era Suleimán, o sea, el vicepresidente al cual Mubarak está delegando el poder. Dicho en otras palabras, la transición al poder debe hacerse desde el régimen, no necesariamente desde el presidente Mubarak. El individuo, estamos ante el fin del individuo, pero no ante el fin del régimen. Así que desde el punto de vista de la política real, la mayoría de Occidente, la mayoría de países democráticos y liberales en el mundo han dicho que la transición debe hacerse desde el régimen. Ahora, esto obedece también a otro tipo de factores de la política internacional, como por ejemplo mantener la estabilidad y la seguridad en Egipto, el principal aliado en el Medio Oriente. Básicamente, lo que se quiere decir con esto es que Occidente y Estados Unidos dicen: hay que hacer la transición desde el punto de vista del Partido Nacional Demócrata, o sea, el régimen en el poder, pero administrado desde Occidente. Así que la ambigüedad más bien está desde el punto de vista desde Occidente, más no de la política al interior de Egipto. Confusión dejó en Egipto el más reciente discurso de Hosni Mubarak. El Mundo: Mubarak no dimite, pero delega poderes en Suleimán. The Washington Post: Mubarak rechaza la renuncia, el presidente egipcio se quedará hasta terminar su mandato. El País: Mubarak se aferra al poder, Egipto grita: fuera, fuera. The New York Times: Mubarak no renuncia, delega algunas tareas a Suleimán, egipcios furiosos. Confusión que se trasladó a la prensa internacional y que tiene en vilo a funcionarios del actual gobierno egipcio. Así lo comprueba una comunicación que logró el equipo periodístico del programa La Noche con Mohamed Sharek, portavoz del Consejo de Relaciones Exteriores de Egipto. Antes del discurso de Mubarak, aseguraba que el vicepresidente Omar Suleimán gobernaba el país desde hace 2 días. Él no va a renunciar. Él está transfiriendo su poder a su vicepresidente. Él tendrá su figura como presidente hasta septiembre. Todo su poder, su competencia y su autoridad será transferida al vicepresidente. El vicepresidente actuará como presidente, pero Mubarak estará allí como figura que delegó el poder al vicepresidente. Y él se mantendrá como esa figura hasta septiembre. Pero una vez concluyó el discurso del presidente Mubarak y a instancias del informativo de NTN 24, Mohamed Sharek no sostuvo las declaraciones que había entregado al programa La Noche y dijo que ahora comenzaba la transición, pero con Mubarak a la cabeza. Yo había dicho que es un paso importante, sin embargo lo que está claro es que, por supuesto, la voz de la gente tal vez no fue escuchada de la forma en que se quería. Sin embargo, como lo decía, serán ellos dos los que finalmente asuman la responsabilidad de Egipto.